Yo creo que la poesía de don Manuel, si hubiera que compararla con la poesía española, porque pues creo que no debemos olvidar que en el siglo XIX los contactos de México, estética, literariamente, eran mucho más próximos a España y a Europa que a las otras repúblicas, repúblicas hispanoamericanas, ¿no? Sí. Yo creo que lo que está mucho más presente, tanto en la poesía en verso como en las descripciones de las meditaciones poéticas de don Manuel Díaz Mirón, quizás este Espronceda. Eh, eh, José Espronceda, cuya influencia pues está en don Manuel Díaz Mirón, pero también en su hijo, en Salvador Díaz Mirón. Por ejemplo, lo de la canción del pirata, lo de la canción del cosaco, está presente en ambos. Y yo quiero creer que estas lecturas en gran parte llegaron a Salvador Díaz Mirón a través de su De padre. su padre. En cuanto a los poetas, diríamos, simbolistas franceses, yo creo que sí, la huella es mucho más obvia en En Salvador Díaz Mirón. Salvador. Baudelaire, ¿no? Sí, La giganta, yo claro. creo que ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Es la presencia del simbolismo francés en la poesía de Lascas de Díaz Mirón. Yo les pediría, vamos a tener que entrar ahorita a un corte, pero a lo mejor sería útil para el auditorio un poco definir estos estilos, o cuando dice usted era romántico, pero luego es parnasiano, dice, bueno, pues hay que explicárselos a todos para que podamos un poco entender. ¿Y qué les Sí, parece si un me poco parece muy hacemos bien. una descripción, que es una clase de poesía que vamos a recibir todos y yo también? De manera que vamos a un corte. Enseguida, romanticismo, costumbrismo, parnasianismo. ¿En qué consisten estas corrientes literarias? El escritor, el artista literario de la época pensó y pensó sinceramente que la literatura podía transformar la realidad. Regresamos con mi petición aquí a los expertos de una breve clase de literatura, y que nos digan esas clasificaciones para poder un poco entender ese tránsito, ¿no?, de estilos y su vinculación con Europa, Francia, España, etcétera, que ya hablaron de romanticismo. Bueno, eso más o menos se entiende. Pero ya parnasianos ya es un poco complicado para el gran público. Así es que, a ver, profesor, díganos usted. Pues muy bien. El siglo XIX podríamos resumirlo en dos grandes corrientes estéticas. El romanticismo, que va a atravesar todo el siglo XIX y que actualmente se asocia con lo cursi, y realmente pues no es así. Es decir, el romanticismo lo tenemos que asociar con una valoración del individuo, frente a la naturaleza, una valoración de libertad, una revaloración del ser humano en términos individuales. De allí, esto es un choque que va a desarrollar
una estética siguiente, que es la del realismo, porque de pronto este vuelo de la individualidad va desarrollándose con tal ímpetu que tiene que volverse al ser humano a pedirle que apoye los pies sobre la tierra. Y entonces viene este planteamiento de que el arte tiene que, en lugar de andar en vuelos imaginativos extremos, centrarnos en representaciones que sirvan al individuo. ¿Y qué ocurre? Que la literatura mexicana va a estar siempre en un fluir, en un aspecto interesante que el siglo XIX es característico en esto. Es decir, el escritor, el artista literario de la época pensó y pensó sinceramente que la literatura podía transformar la realidad. Había confianza. Entonces la literatura nunca deja de ser un discurso didáctico. Lo vemos con uno de nuestros primeros románticos, aunque fue neoclásico, ahí está otro término, que fue Fernández de Lizardi, que confiaba totalmente en que si se educaba convenientemente al pueblo, esto iba a solucionarse. Creo que estamos en las mismas, es decir, la educación es una institución importante, pero lo interesante es cómo el arte se volvió, en cierto sentido, subsidiaria de esta idea de que podía transformar la realidad. El realismo va a proponer entonces esta vuelta a lo racional y nos va a entregar escenas costumbristas que le hacen pensar a la gente qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Y junto con esta idea que está lastrada de moralidad, va en la última parte del siglo XIX a ocurrir el modernismo, donde vamos a ver que conceptos como parnasiano o simbolista se insertan en esta renovación. Los parnasianos confían mucho en la imagen, les interesa desarrollar convenientemente la imagen. Se les llamó parnasianos precisamente por esta vuelta a la cultura grecolatina, pero con ímpetus renovados otra vez en lo individual. Y la imagen era importante, pero los simbolistas van a hacer de la imagen su centro. Entonces, se va alejando lentamente la poesía, en este caso, de lo que la caracterizó en el romanticismo y en el costumbrismo, su cercanía con la realidad, y se van alejando. Entonces es cuando el modernismo va a construir esta imagen del poeta en su torre de marfil. Es decir, el poeta ya alejado. La realidad es tan fea que entonces yo construyo mi realidad a partir del vocablo. Y entonces los parnasianos y los simbolistas entran dentro de esta formulación del modernismo. Pero ¿qué ocurre? Tenemos autores como Díaz Mirón que, aunque se instalan en esta en este concepto estético, no dejan jamás de lado su relación con la realidad. Entonces, ese es un aspecto que hay que valorar. Pero en concreto, pues es lo que se me ocurre decir de A eso. ver, Díaz Mirón ya lo hemos venido situando como romántico, después evoluciona y es parnasiano, ¿no? Pero en esa primera etapa, sobre todo siglo XIX, es más romántico, esta poesía que se recita por todos lados, y la que tiene más impacto, la más popular. Eso es lo que podemos